Amén, hermanos, damos gracias al Señor. Te saludo a todos, los hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Como decía nuestro hermano, ya han pasado 5 años, más o menos. Mi hija estaba en la guatita de mi esposa cuando vine. Ahora está por ahí jugando con la arena. Así que también en eso vemos la fidelidad del Señor y el amor del Señor. Amados hermanos, los invito a que abramos la Escritura en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Un versículo muy conocido por todos nosotros, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a tener este versículo en consideración, hermanos, durante esta ministración de esta noche. Va a ser el versículo que va a orientar y que va a guiar un poco las reflexiones que hoy día podamos realizar en torno a este tema en particular que el apóstol Pablo nos plantea en esta carta a los Romanos, particularmente en este versículo 1 de Romanos 12. Cuando vemos cómo está hoy la sociedad y vemos el mundo en el cual nos ha tocado desenvolvernos, el mundo en el cual nos ha tocado ser creyentes, no podemos sino sentirnos un poco abrumados. Porque es cierto y es verdad cuando la palabra dice que cada día es peor que el que pasó, que cada día es más malo y la maldad del hombre va en aumento. Y lo podemos ver con nuestros ojos y somos testigos de que eso es así. Por lo tanto, en este contexto del mundo en el cual nos desenvolvemos, el mundo en el cual estamos hoy, y nos ha tocado hoy día a nosotros ser los cristianos de este tiempo, los cristianos de esta época, es que cobra mayor relevancia este versículo que acabamos de leer. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta y habla sobre este versículo en particular, y presenta a los hermanos y exhorta a la iglesia en Roma diciéndole: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto a nosotros nos habla inmediatamente y nos pone en la mente de inmediato la figura del altar, ¿cierto? El altar era el lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios a Dios. Sacrificios que tenían como objetivo agradar a Dios, ¿no? Algunos por expiación de los pecados y otros como ofrenda agradable al Señor. Pero era el lugar entonces donde se ofrecía el sacrificio al Señor y donde los sacerdotes iban, como decía nuestro hermano en la mañana igual, ¿no? En el antiguo pacto, todos los años, entraba el sumo sacerdote con sangre ajena a ese lugar santísimo a presentar esa sangre y ofrecerla a Dios para el perdón de sus propios pecados y también los pecados del pueblo. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos está refiriendo a que volvamos a esa práctica del antiguo pacto. Si no, nos habla que nosotros debemos ofrecernos. Que el sacrificio ya no es un cordero que tiene que ser comprado, ¿no? Separado, aquel cordero sin defecto, y que cada familia debía presentar para expiación de sus pecados. Aquí nos habla de que nosotros mismos debemos presentarnos ante Dios como una ofrenda agradable a Dios. Dice además que es vuestro culto racional. Hay una expresión, otra versión de la Escritura, que dice, no habla de vuestro culto racional, sino que dice esta expresión, que es vuestra verdadera adoración. Mire cómo cambia el sentido también. Queda más claro con esa idea, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la verdadera adoración, o es la adoración que Dios espera. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allí con la mujer en el pozo, con la mujer samaritana? Y el Señor le habla y empiezan a charlar, a conversar. Luego de la conversación, uno de los temas de conversación fue este. Vendrá el día, dice el Señor, en que ni en este monte, ni en el otro, adoraréis a Dios. Porque tales adoradores busca
mi Padre. Que le adoren, ¿qué dice? En espíritu y en verdad. La verdadera adoración a Dios, que aquí el apóstol Pablo la coloca en estos términos, es aquella adoración donde nosotros mismos somos un sacrificio vivo ante el Señor. La adoración, y esto lo hemos dicho en varias oportunidades, pero no está de más decirlo. La adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, no tiene que ver con aprendernos algunos cánticos y cantarlos. Sí, adoramos a Dios con los cánticos. Claro que sí lo hacemos. Claro que sí, alabamos al Señor y cantamos alabanza a su nombre, nos alegramos y es bueno que lo hagamos. Pero pretender que solamente ese acto es la adoración que Dios busca, sería tener una visión pequeña, una visión limitada de lo que Dios realmente está buscando en su casa. La adoración que Dios busca es la adoración que te compromete, que me compromete. ¿Y que me compromete en qué sentido? En el sentido de que, tal como dice aquí el apóstol Pablo, me compromete hasta qué punto, hasta hacer de mí mismo un sacrificio vivo ante el Señor. Antes de avanzar sobre ese punto, hermanos, quiero que me acompañen a ver solamente algunos versículos en el libro de Génesis. Y quiero que podamos revisar un poco esta idea del altar y esta idea de los sacrificios, un poco en la vida de Abraham. Y cómo Abraham levantó altares al Señor en su vida. No vamos a revisarlos todos, no vamos a ver el detalle de uno a uno, pero sí quiero que revisemos al menos el primero o el segundo que Abraham levantó y el último que también Abraham levantó. Entonces, Génesis capítulo 12, vamos a leer allí y vamos a considerar algunos versículos, pero ustedes tienen la historia de cómo Dios llama a Abraham, ¿no? Dios llama a Abraham de una tierra que ustedes saben que es Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, una tierra donde para cada cosa había un Dios, ¿no? Se dice que Ur de los Caldeos era como la gran metrópoli de ese momento, era una ciudad pujante, una ciudad comercial, ¿no? Era una ciudad de esa característica. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, sal de esa tierra, sal de ahí a la tierra que yo te mostraré. Esa fue la orden de Dios. Y usted sabe, hermano, que ahí Dios no le dijo nada más. No le dio un mapa, no había un GPS que le indicara hacia dónde tenía que ir. Nada de eso. Abraham obedeció y salió. Sin un rumbo fijo, sin saber a dónde iba, pero obedeció y salió. ¿Dónde llegó finalmente? Él llega a la tierra de Canaán, ¿no? Baja. Ur está en Mesopotamia, está aquí abajo, ¿no? Y lo que hace entonces Abraham es subir, ¿sí? Se va subiendo y llega a Canaán y llega justo en la mitad de todo lo que es Canaán, ¿no? Justo en la mitad. Y llega a un territorio que está aquí en la escritura, ¿no? Que es Siquem, versículo 6, el capítulo 12 de Génesis. Abraham llega a una ciudad, a un lugar que se llama Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es interesante esta expresión y este punto donde llega aquí Abraham, porque Siquem, en lengua original, significa los hombros de Dios. Es interesante esa significación de ese nombre. Abraham entra a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le iba a dar a toda su descendencia posteriormente, y él llega a una ciudad llamada Siquem. Esa ciudad significa los hombros de Dios. ¿Por qué los hombros de Dios? Porque allí habían dos montes, ¿no? Dos montes. La ciudad estaba al medio y habían dos montes que lo rodeaban. De tal forma que si Abraham subía a uno de los montes, podía ver hasta Dan, al sur, podía ver hasta Beerseba, podía ver toda la tierra que Dios le iba a dar a su descendencia. Era claramente como estar en los hombros de Dios.
Díganme que si no, esta es la experiencia que de repente compartimos todos nosotros cuando conocimos al Señor. Fue como llegar y que Dios nos recibiera y nos colocara como un padre coloca a su hijo pequeño sobre sus hombros. Y desde esa posición, Él es capaz de ver la panorámica. Tiene una visión panorámica de toda la tierra. Tiene una visión panorámica de todo lo que Dios le va a dar. ¿No? Qué lindo, hermano. Abraham tuvo esa visión. Él tuvo esa visión y esa idea de ver y de vislumbrar toda la tierra que iba a ser para su descendencia. Estaba en los hombros de Dios. Pero esa experiencia no puede ser una experiencia permanente. Es una experiencia hermosa, preciosa. Nos gozamos, nos alegramos cuando nos acordamos, por ejemplo, cuando recién comenzamos en los caminos del Señor. Cuando, por ejemplo, mis hermanos de San Martín vinieron a esta revelación de Cristo y la Iglesia. Díganme si no fue como estar en los hombros de Dios. Fue así, ¿no, hermano? Fue como estar en los hombros de Dios, como que Dios nos tomó en upa, decimos, ¿no? Nos cargó y nos tomó a lupa y nos dijo, mira, todo esto es lo que tengo. Todas estas son las riquezas de la gloria, de su gracia. Pero no podemos quedarnos eternamente en los hombros. Hay que bajar. Eso nos habla de que no podemos permanecer siempre en la condición de niños. Como en la mañana también algo se nos hablaba sobre eso. No podemos ser permanentemente niños espirituales. Está bien, ese tiempo ya pasó, lo vivimos, lo experimentamos, nos gozamos, nos recordamos de aquello y nos alegramos. Pero hoy día ya no es tiempo de estar allí como un niño sobre los hombros del Padre. Llega el tiempo ya de caminar. Llega el tiempo ya de avanzar. Eso es lo que le ocurre aquí también a Abraham. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido allí, ¿cierto?, en Siquem. El altar, la figura del altar aparece aquí en la vida de Abraham por vez primera. Edificó Abraham entonces allí un altar. Cuando llega a Siquem, él levanta un altar al Señor porque allí Dios se le había aparecido. Más adelante vamos a ir viendo qué significa esta idea del altar. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué interesante esto de los nombres en este momento. Quiero que nos detengamos ahí. Porque el segundo altar que construye o que levanta aquí Abraham es muy significativo, hermano. Este altar que aquí Abraham levanta lo hace entre dos ciudades, entre dos lugares. El nombre de uno es Betel y el nombre de otro lugar es Jai. Ruina. Destrucción. Mire qué significativo. Abraham levanta un altar, dice entonces, volvamos al versículo que estábamos leyendo, plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entre estas dos ciudades, una que representaba el testimonio del Señor, vamos a decirlo así, vamos a dar esa interpretación, una que representaba el testimonio de Dios en la tierra, y otra ciudad que nos habla de ruina, que nos habla de destrucción, y que tipológicamente hablando nos habla del mundo. Nos habla de una sociedad corrompida, de una sociedad en cuyo núcleo central no mora el bien, donde habita el hombre que es una raza caída, ¿no? Por tanto, todo lo que sale del hombre como raza caída no puede ser bueno, porque sale de un hombre que moralmente es imperfecto, que éticamente es imperfecto, que espiritualmente no está conectado con Dios. Eso es Jai. Pero Abraham levanta un altar. Y entonces el altar aquí, ¿qué representa? El altar representa el testimonio de Dios, pero también el altar representa o tiene que ver con la idea de separación, de consagración.
¿Qué es lo que quiso decir Abraham entonces al levantar este altar, hermano? Él plantó una división, hizo una división entre lo que era Jai, que sabemos lo que significa entonces, la sociedad ruin, tal como hoy día la conocemos, y la casa de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros, como decía nuestro hermano en su testimonio, vivimos en un mundo hoy día donde las distinciones son cada vez, o pareciera ser al menos, cada vez más exiguas, cada vez más chiquititas, cada vez menos trascendentes. Ser cristiano hoy día pareciera ser que no es tan importante como para marcar la diferencia en el actuar, en el pensar, en el decir. Pareciera ser que hoy día ser cristiano es simplemente una moda más. O lo que es peor, es una opción de vida más. Pero como es una opción de vida, entonces me permite a mí cruzar hacia Jai. ¿Se entiende la idea? Cruzar hacia Jai, ir a esa ciudad, volver hacia acá, ir de nuevo, volver, ir y volver. Porque en realidad, hermanos, no hemos levantado todavía ningún altar que separe definitivamente el mundo de las cosas de Dios. Y hemos dejado incluso que en nuestras iglesias locales, peligrosamente, el mundo empiece a permear la forma en que nos organizamos, la forma en que hacemos las cosas, etc. Dejando entrar sutilmente a Jai, donde no debe estar. Quiere decir de nuestras vidas. Hermanos, la vida de Abraham se puede estudiar de muchas formas. Una de las formas es esta, viendo los altares que él levantó. No pretendo yo hoy día hacer un estudio con respecto a los altares que levantó Abraham. Solamente quiero enfatizar esta idea a causa de Romanos 12:1. Porque el Señor hoy día nos pide a nosotros que no levantemos un altar físico de piedra, no hecho con la mano de piedra, sino que nosotros mismos seamos un altar al Señor y seamos también la ofrenda al Señor, ¿cierto? Que se ofrece como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra verdadera adoración. Este primer altar significó para Abraham entonces una separación que lo llevaba entonces hacia las cosas de Dios. Una separación absoluta con respecto al mundo y todo lo que esto significa y representa. Hermano, si tenemos que hacer nosotros una evaluación de nuestra vida cristiana, tal como el apóstol Pablo también nos invita a realizar. El apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios le dice: examinaos, a ver si estáis en la fe del Hijo de Dios. Eso se lo dice no a personas incrédulas, lo dice a creyentes. Es como que hoy día el Espíritu Santo nos dijera a nosotros también, hoy día a la iglesia aquí representada, a la iglesia en Trancura, a la iglesia en Villarrica, a la iglesia en cada localidad que aquí tenemos, hermanos, que nos examinemos. Veamos cómo estamos hoy, cómo está nuestro altar hoy. Ese altar que tal vez levantamos hace 20 años atrás cuando nos convertimos al Señor. Y hubo una separación del mundo absoluta. Ay, ese día cuando nos convertimos al Señor, hermanos, ¿se acuerda? Donde hay agua para bautizarnos y nos bautizábamos. Y nos alegrábamos y nos gozábamos. Y a quien se nos cruzaba en el camino le hablábamos de Cristo. Porque era algo tan grande que aquello que nos había ocurrido que queríamos contagiar a todos con la vida que habíamos recibido. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el paso del tiempo? ¿Qué ocurre hoy? ¿Acaso el Señor dejó de ser lo que era hace 20 años atrás? ¿Acaso su gracia dejó de ser efectiva? ¿Acaso su poder dejó o menguó en algún aspecto de la vida? ¿Acaso Él no es digno hoy de que nosotros hoy día salgamos de aquí, donde estamos aquí apartados del mundo, apartados de toda la sociedad? ¿No es digno nuestro amado Señor de que después de aquí vayamos al mundo, no a contagiarnos con lo que el mundo nos diga, sino a hablarle al mundo de Cristo?
a que estemos dispuestos a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando avanzamos en la vida de Abraham, encontramos otro altar, versículo 18, no lo vamos a ver, solamente para que tengan referencia. Es muy interesante el significado de ese altar también. Pero quiero avanzar en esta noche también hacia un momento en la vida de Abraham, donde después de largas jornadas, de un tiempo ya transitado, donde Abraham vivió experiencias con el Señor maravillosas, preciosas. Pero había algo en su corazón todavía que era un ruego permanente y que era tener un hijo. Y Dios, ustedes saben, le concede a Abraham un hijo. Y nace Isaac. E Isaac se transformó en la alegría de Abraham. Lo que él más amaba, lo que él más anhelaba, lo que él más deseaba, sus sueños estaban allí en ese pequeño. Su proyección estaba en ese pequeño. Sus proyectos para la vida estaban en ese pequeño. Todo estaba en él. Todo estaba centrado en él. Isaac era todo para Abraham. Lo era todo, lo llenaba todo. Sin embargo, usted sabe lo que ocurre cuando Dios le ordena a Abraham, voy a decirlo en estos términos, que levante un nuevo altar. Ya no un altar de la separación del mundo, que debe ser un altar, hermano, que debemos permanentemente estar revisando. Ojo con eso. Que debemos estar permanentemente viendo. Pero aquí, en este caso, no era una separación con respecto al mundo. Era algo mucho más profundo que eso. Nuestro hermano Rodrigo, en días pasados en la iglesia en Cholchol, nos ministró una palabra con respecto a las familias y con respecto al rol de los padres en esta función tan espiritual, tan relevante, que es formar hijos para la gloria del Señor. Me voy a permitir hacer referencia a algunas cosas que Rodrigo nos mencionó esos días. Una de estas cosas fue esto. Y lo digo porque marcó nuestro corazón profundamente. Cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo y que lo sacrifique en el altar. Usted conoce la historia. Solamente le voy a parafrasear un poquito. ¿Qué es lo que hace Abraham? Ayúdeme usted. Abraham obedece al Señor. Obedece al Señor. Y toma a su hijo muy de madrugada, muy de mañana, y lo lleva hacia el monte que el Señor le indicó. Y dice que hubo un camino de 3 días. Usted lo puede leer, capítulo 22 de Génesis. Se levantó muy de mañana, dice. Preparó todo, tomó a Isaac, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días. 3 días caminando con el joven Isaac. ¿Qué habrá pensado Abraham, hermanos? Tal vez en algún momento, humanamente, tal vez pensó y dijo, sabe, mejor me devuelvo. Me devuelvo. ¿Cómo Dios me va a pedir a mi hijo, a mi único hijo? Aquel sobre el cual están las promesas de mi descendencia. 3 días tuvo Abraham para decir, me devuelvo. Pero Abraham no se devolvió. Él siguió, avanzó. Y cuando llegó al lugar, usted sabe lo que ocurrió. Está la pregunta del joven Isaac. ¿Dónde está el cordero? No había nada. Y la respuesta de Abraham a su hijo es que Dios proveerá. Luego el muchacho parece entender que no iba a haber ningún cordero ese día, sino que él era el cordero, que él era aquel que iba a ser sacrificado aquel día. Y lo toma Abraham, lo coloca como un cordero sobre el altar. Hermano, no quiero usar las emociones aquí. Seamos lo más objetivos al ver esta escena. Lo coloca sobre el altar a su hijo, a su único hijo. Levanta la vaga
Y cuando va a dar el golpe mortal y lo va a degollar, del cielo una voz le dice: detente, no hagas tal cosa con el muchacho. Oh, hermano, ¿cómo habrá sido para Abraham escuchar esa voz del cielo diciéndole: detente, para? Ya tu fe ha sido probada. Pero déjenme decir esto, que una reflexión personal después de haber escuchado esta palabra también, de boca de nuestro hermano Rodrigo. Pensaba en esto. Ese día, si bien no hubo un sacrificio del hijo de Isaac, no murió Isaac, pero sí sobre ese altar. No solamente estaba Isaac físicamente. Ese día Abraham, cuando colocó a su hijo sobre el altar, colocó todo lo que él era. Colocó sus emociones, colocó sus sentimientos, colocó sus ideas, colocó sus proyectos, colocó todo al altar, porque Isaac representaba todo eso para él, representaba su proyecto de vida. Y lo colocó allí y lo ofreció. Era él mismo ofreciéndose. Amados hermanos, cuando Pablo nos dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, yo tengo en mente a Isaac, tengo en mente a Abraham ofreciendo a su hijo, porque él tuvo que ofrecer lo que más amaba, lo que más amaba. Amados hermanos y hermanas, la vida cristiana, la vida que el Señor nos ha dado para vivir, va a tener distintos episodios, distintos momentos, distintos lugares. Comenzamos en los hombros de Dios, ¿no? Sobre los hombros de Dios, viendo todo lo que Dios tiene preparado, la abundante riqueza de su gracia, toda la bondad, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios. Allí partió, allí comenzamos, en Siquem. Pero luego terminamos ¿dónde? ¿O dónde debemos terminar? ¿O dónde Dios nos va a llevar? Donde llevó a Abraham a ofrecer delante del altar aquello que más amamos. Hermanos, una de las instituciones que está en crisis hoy día en el mundo no es la política, no es el sistema financiero, es la familia. Es la familia. La familia está en crisis. La idea de familia está en crisis. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo están? Cuando hablamos de lo que el hermano nos explicaba en la mañana con respecto a caminar con el Señor y ser conducidos por el Señor y ser llevados por el Señor a través de su Espíritu Santo, que Él nos conduzca en la vida, hermano, ¿será solamente relacionado con experiencias, perdón la palabra, pero místicas? ¿Será que el Espíritu Santo solamente nos debe conducir en estas reuniones como estamos hoy día aquí? ¿Que sintamos su presencia cuando estamos como iglesia reunidos solamente? ¿O será que el conducir del Espíritu Santo de Dios también tiene que ver principalmente con lo que ocurre en nuestra familia? ¿Con lo que pasa en nuestras casas? Hermanos amados, cuando el Señor nos lleva y nos llevaba en estos días como iglesia local en Tolchol a meditar sobre esta palabra y a colocarla y pesarla en nuestro corazón y ver cuán falto estábamos y estamos aún todavía como padres, como esposos. Y el Señor nos decía y nos hablaba con respecto a este punto tan importante, que es presentar en el Señor lo que más amábamos. Estar dispuesto a decirle al Señor: Señor, aquí está lo que yo más amo. Mi proyecto de vida, que era lo que Isaac representaba, ¿no? Ahí está, Señor. Los jóvenes hoy en día están dispuestos a presentarle al Señor su proyecto de vida y dejarlo delante del altar para que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Quiero compartir una reflexión solamente personal, pero creo que tiene que ver con este punto también. Conversábamos con unos colegas, hermanos también cristianos, y decíamos un dato objetivo. ¿Cuán carentes estamos nosotros hoy día como sociedad de profesores cristianos? Las estadísticas hablan, hermano, de que no hay prácticamente,
uno como hay algo, prácticamente nada, de profesores cristianos. Cuando tú tienes un colegio con esa característica confesional, cristiano, tú buscas de repente y dices, oye, ¿dónde hay algún hermano que quiera trabajar como profesor en el colegio? Yo he llamado a varios y no hay. Sin embargo, queremos que el Señor a veces nos lleve a África, nos lleve a Asia, nos lleve a misionar a otros lugares. Hermanos, los colegios, las escuelas están llenos de niños que necesitan a Jesús. Ustedes no saben esa realidad. De familias que piden y te dicen, profesor, por favor, ayúdenos. Ayúdenos. No sé cómo hablar con mi hija, no sé cómo hablar con mi hijo. Donde familias que te llaman y te dicen a cualquier hora del día, profesor, ayúdeme, mi hijo se escapó y tengo miedo que se va a suicidar. Allá tenemos que partir. Hermano, por eso digo que esta es una reflexión muy personal. Perdón que la diga en este momento, pero así lo siento igual, en esa intimidad en la cual estamos. Sin desmerecer otras profesiones, sin desmerecer otras carreras, otros proyectos, legítimos todos. Pero siento que como iglesia deberíamos tener más profesores, más trabajadores sociales, más gente que trabaje con el ser humano, pero no desde una visión humanista, desde una visión cristiana. Ganarlos para Cristo, a través de la educación, que poco fomentamos en nuestros jóvenes. Insisto, sin desmerecer ninguna carrera, pero nos alegramos cuando, que es médico el hermano, es ingeniero este otro hermano, qué buena carrera, qué linda carrera, el otro es profesora. Hermanos, yo soy profesor. No lo digo desde el profesorado, como defendiendo al gremio. Lo digo porque soy cristiano. Y he visto, y soy testigo, de cómo el Señor ha usado a hermanos para que familias completas conozcan a Cristo. Si el Señor te llama y quieres servir al Señor, tal vez ser profesor no es una mala opción. Tal vez ser trabajador social no es una mala opción. Porque es la posibilidad de entrar en la casa de una persona y hablarle de Cristo. Es la posibilidad de hablar con un joven. Hermano, ustedes no saben cómo los jóvenes se abren con sus profesores, cómo abren su corazón, cómo necesitan y están hambrientos de que alguien los oiga, de que alguien los escuche, de que alguien ponga atención. El otro día escuchaba a uno que decía, profesor, ¿sabe? Recuerdo a un profesor de quinto básico. Fue el primero que me dijo que yo era valioso. Ni mis padres me habían dicho que yo era valioso. Jamás me voy a olvidar de ese profesor. Él fue el único que me dijo que yo valía. Hermanos queridos, hermanos jóvenes queridos, que el mundo no los cautive. Lo digo con toda firmeza. Que el mundo no los cautive y no se dejen cautivar por el mundo y por la oferta que el mundo le hace. Que ser médico es la mejor carrera, que ser ingeniero donde va a ganar plata, no sé. ¿Por qué razón están eligiendo las carreras que eligen? La iglesia debería estar llena de profesores o de otras carreras afines. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos también de llegar a otros con el Evangelio, de ir salvando a otros. No digo que no lo hagan de otras carreras, pero créanme que estas carreras están mucho más ligadas a esa idea. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestros proyectos de vida al Señor? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, aquí está lo que yo quiero, lo que yo amo? Yo hoy día quiero entregarlo delante del altar para que tú hagas lo que quieras hacer. Yo me ofrezco en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Abraham, después de eso, después de este momento, ustedes saben, Dios proveyó un carnero, sacrificaron a Dios junto a Isaac y bajó con su pequeño. Ese joven nunca más, ese joven Isaac,
nunca más olvidó esa lección de vida. Él sabía lo que era adorar a Dios. Adorar a Dios no es cantar un par de cánticos. Adorar a Dios es dar la vida al Señor. Es que el fuego de Dios nos consuma completamente. Que dejemos todo, para que Él nos gane, para que Él nos dirija, para que Él nos conduzca, como decía la palabra en la mañana, para que sea Él. Pero hermano, eso necesita una acción. Eso no es algo automático, no es algo que va a venir de inmediato. Necesita una acción nuestra, una respuesta nuestra. Queremos que Dios nos conduzca, sí decimos, amén. Bueno, eso requiere una acción tuya. Eso requiere que tú te dispongas y digas, Señor, sí, yo quiero. Por lo tanto, a veces nos falta ese por lo tanto. Nos quedamos en una buena intención, en una buena idea, en una buena declaración, afirmación. Bonitas, quiero servir al Señor. Pero nos falta el por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Qué espera el Señor que yo haga? El Señor espera que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso significa que debo ser capaz de presentar todos mis sueños, todos mis objetivos, todos mis proyectos, todas mis ambiciones, todo lo que quiero y todo lo que soy delante del altar del Señor. Hay una frase que el Señor nos dio, creo firmemente que fue el Espíritu Santo a través de nuestro hermano, que nos dijo esto ese día y quiero compartirlo con ustedes para ir ya finalizando también esta exposición. Una de las cosas que tiene que estar puesta en el altar son nuestros buenos deseos. Son nuestros afectos. El hermano decía cómo a veces nuestros afectos naturales interrumpen, afectan, dificultan la obra de Dios en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nosotros mismos, agregaría. Porque a veces nos amamos tanto a nosotros mismos también. Que esos afectos naturales también los podamos colocar en el altar del Señor. ¿Sí? Y dedicamos al Señor esta noche. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Que el Señor hoy día trastoque, si Él quisiera hacerlo. Trastoque nuestros proyectos. Mueva a Él todo lo que tiene que mover. Porque si tu objetivo es agradar al Señor, entonces estarías dispuesto a que Él lo hiciera. Estarías dispuesto a que el Señor removiera lo que tenga que remover en la vida tuya. En la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida con tus hijos, en la vida en la iglesia, en la forma de organizar las cosas, etc. Señor, aquí estamos hoy día y nos ofrecemos ante ti para que tú escudriñes, para que tú hagas, para que tu fuego nos consuma. Porque, hermanos, la única forma de permanecer en Cristo, de permanecer en el Señor, es esta. Si no estamos dispuestos a pasar por el altar, si no estamos dispuestos a ofrecernos como un sacrificio vivo, entonces nada de lo que hagamos tendrá sentido alguno para el Señor. Todo lo que ofrezcamos para el Señor va a ser como nada, como nada. Porque la verdadera adoración es esta, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El Señor no espera menos. Y el Señor no es digno de algo menor que eso. ¿No lo cree usted, hermano? ¿No cree que es así? El Señor es digno de nuestra adoración. No entienda ahora la adoración como un cántico. Cuando decimos que Él es digno de nuestra adoración, piensa en eso. Él es digno de que yo me ofrezca como un sacrificio delante de Él. Donde ya no voy a hacer las cosas que yo quiero hacer. Donde ya no voy a organizar las cosas como yo quiero organizarlas.
Donde yo no voy a poner oído al mundo y voy a buscar ideas en el mundo para traer a la iglesia y poder impregnarla de un espíritu nuevo. No, hermanos. Agradar a Dios, obedecer a Dios, es nuestra verdadera adoración. Y la adoración que el Padre hoy espera también de su iglesia. Amén, hermano. Que el Señor nos socorra por su palabra. Que el Señor nos vaya alumbrando cada día más. Nos vaya fortaleciendo, nos vaya consolando, pero también nos vaya limpiando por su palabra nuestros corazones. Limpiándonos del mundo, limpiándonos de ideas del mundo, de conceptos del mundo, en todo lo que se implica, en todo el espectro de la vida humana. El Señor nos ayude con eso, hermano.